El año era 1911, y Durango amanecía con un cielo denso, cubierto por nubes que parecían aplastar el valle con su peso oscuro. La lluvia fina había empapado los adoquines estrechos, formando charcos que reflejaban las farolas titilantes y los balcones de madera corroídos por el tiempo. El aire olía a tierra mojada, a leña quemada y a un misterio que se insinuaba en cada esquina del pueblo, aún dormido bajo el sonido constante del agua. Fue en ese amanecer gris cuando los primeros rumores empezaron a circular. Un campesino había encontrado algo extraño en las colinas al sur, cerca de un arroyo seco que, en temporadas de lluvia, despertaba como una serpiente de barro. Su testimonio sería apenas el comienzo de una historia que pronto se convertiría en una obsesión colectiva, un relato que décadas después aún helaría la sangre de quienes se atrevían a recordarlo. El campesino, un hombre de manos curtidas llamado Simón Ávila, bajó al pueblo con el sombrero calado y las botas cubiertas de barro rojo. No hablaba mucho. Sus palabras eran secas y cargadas de superstición. «Hay piel en los matorrales», dijo, con voz ronca, cuando lo interceptó el comisario. Nadie entendió de inmediato la gravedad de sus palabras, hasta que mencionó que la piel estaba extendida como una manta, cuidadosamente colocada sobre una rama baja de mezquite. Aquello desató un escalofrío colectivo. En los siguientes días, la escena se llenó de curiosos, y el gobierno municipal, que rara vez recibía noticias de tal calibre, decidió enviar a 2 agentes de la capital para investigar. El acta policial inicial, fechada el 17 de mayo de 1911, describe el hallazgo con frialdad. Se encontró piel humana, aparentemente masculina, sin restos musculares adheridos. No se hallaron huesos ni ropa. El corte es preciso, realizado con instrumento afilado. Se asegura que no hay rastros de animales carroñeros. La mención de la precisión quirúrgica sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Nadie en la región tenía formación médica. Los doctores más cercanos se encontraban a jornadas de viaje en carreta. La comunidad, mayormente campesina, murmuraba sobre brujería, sobre pactos oscuros que se susurraban desde generaciones anteriores. Sin embargo, lo que más inquietaba era el silencio. Ningún habitante había denunciado la desaparición de un hombre que coincidiera con la descripción. Las lluvias continuaron durante días, aislando al pueblo y haciendo que los caminos fueran ríos de fango. Aún así, la gente acudía a la escena del crimen, fascinada por el morbo. Las madres tapaban los ojos de sus hijos, los ancianos rezaban, y los jóvenes hacían apuestas sobre quién sería el dueño de aquella piel. Los periódicos locales publicaron notas breves, pero las autoridades intentaron controlar el flujo de información. «No queremos pánico», declaró el alcalde en la única entrevista concedida, aunque sus ojos reflejaban el mismo temor que sentían todos. Con el paso de las semanas, el hallazgo se convirtió en leyenda. Algunos decían que la piel pertenecía a un extranjero. Otros aseguraban que era de un hacendado desaparecido meses atrás. Lo cierto es que nadie reclamó el cuerpo, y la pieza de piel, conservada en una caja de madera con sal, fue trasladada al pequeño cuartel municipal. Allí, el comisario Miguel Ledezma redactó un informe minucioso. La epidermis se mantiene intacta. No hay rastros de sangre en exceso, lo que sugiere limpieza post-mortem. La cabeza no fue localizada. Se cree que el autor de este acto es alguien con conocimientos específicos de anatomía. Aquella frase, escrita con una caligrafía rígida y seca, se convirtió en el punto de partida para la investigación más perturbadora que Durango recordaría. Lo que nadie esperaba era que este suceso se conectara con una familia conocida del pueblo. Los Aguirre, dueños de una pequeña finca de maíz en las afueras. Su aparente normalidad, una pareja joven y un marido comerciante de carácter reservado, comenzaría a resquebrajarse con las primeras entrevistas. Antes de eso, el pueblo entero se sumía en un ambiente extraño. Las noches se llenaban de rezos, las campanas de la iglesia repicaban más de lo habitual, y algunos habitantes afirmaban escuchar lamentos en las colinas. La sensación de que algo oscuro había comenzado a despertar se extendió como una plaga silenciosa. En una carta dirigida al gobernador de Durango, fechada el 1 de junio, el alcalde escribió: «La calma del pueblo está rota. La gente teme caminar sola al anochecer. Hay quienes aseguran haber visto sombras cerca del arroyo donde se halló la piel.
Los niños no duermen, y los perros aúllan cada noche sin motivo aparente. Nadie respondió a aquella carta. La Revolución Mexicana ya había empezado a convulsionar otras regiones, y los rumores de violencia política opacaban cualquier crimen rural. Durango, aislado por las montañas y el clima, quedaba al margen de la atención estatal. La piel humana fue trasladada al sótano del Palacio Municipal, donde un guardia fue asignado a vigilarla. Sin embargo, al poco tiempo, el guardia solicitó su traslado. Afirmaba escuchar pasos alrededor de la caja durante la madrugada, incluso cuando el edificio estaba vacío. Sus relatos se tomaron como supersticiones campesinas, pero pronto otros funcionarios comenzaron a notar un olor extraño, un aroma metálico que persistía, pese a la sal y los intentos de desinfección. Ese olor sería clave más adelante. Los informes mencionan que quienes lo percibieron con más intensidad eran siempre los mismos, aquellos que, sin saberlo, estaban relacionados con el crimen. La conexión no se entendería hasta meses después, cuando las entrevistas a vecinos comenzaron a señalar un patrón y las sospechas recayeron en los Aguirre. Mientras tanto, el pueblo continuaba su rutina bajo un cielo pesado y lluvioso, ignorando que aquel hallazgo no era el final, sino el inicio de una cadena de horrores aún por descubrir. La finca de los Aguirre estaba ubicada a las afueras del pueblo, donde el camino empedrado se transformaba en un sendero de tierra y los maizales crecían altos, ocultando casi por completo la casona de adobe. Desde hacía años, la familia era considerada respetable. Tomás Aguirre, el patriarca, era un comerciante que viajaba con frecuencia a la capital, trayendo telas finas y productos que el resto de los habitantes solo veía en ferias. Su esposa, Magdalena, era una mujer joven, de mirada esquiva y carácter reservado, cuya belleza callada despertaba murmullos entre los vecinos. Pocos sabían que Magdalena había llegado al pueblo apenas 5 años atrás, proveniente de una pequeña comunidad minera, y que su matrimonio con Tomás había sido arreglado por razones más económicas que sentimentales. Los investigadores que recorrieron la finca en junio de 1911 notaron detalles que, a primera vista, no parecían relevantes. La casa estaba impecablemente ordenada. Los utensilios brillaban y el olor a incienso impregnaba las paredes. Sin embargo, también observaron que no había retratos familiares, salvo un cuadro antiguo de la Virgen de los Dolores que presidía el comedor. Magdalena los recibió con una sonrisa tenue, ofreciendo café y pan de maíz. Su serenidad contrastaba con los rumores que ya circulaban en el pueblo, donde algunos decían haber escuchado gritos en la finca durante las noches previas al hallazgo de la piel. Tomás Aguirre no estaba presente en la primera visita. Según su esposa, había salido a cerrar tratos comerciales en Durango capital y tardaría semanas en regresar. Esa explicación, aunque convincente en apariencia, levantó sospechas. Nadie había visto a Tomás en el pueblo desde hacía meses, y su ausencia coincidía con el descubrimiento macabro en el arroyo. El comisario Ledezma tomó nota de cada detalle, y tras una breve inspección, ordenó vigilar discretamente la propiedad. A medida que los días avanzaban, las historias sobre la familia Aguirre comenzaron a multiplicarse. Un vecino, identificado como Esteban Robledo, declaró en una entrevista fechada el 9 de junio. Se escuchaban discusiones. El patrón gritaba fuerte, y luego silencio. Una noche vi a la señora salir al patio con una vela, parecía llorar. Otros afirmaban haber visto luces encendidas hasta altas horas de la madrugada, sombras que cruzaban las ventanas, y un olor extraño que salía de la casa, una mezcla entre incienso y algo más metálico. Estas declaraciones, aunque difíciles de comprobar, alimentaron el morbo popular y pusieron a la familia bajo el escrutinio de todos. En paralelo, los investigadores comenzaron a indagar sobre el pasado de Magdalena. Sus orígenes eran difusos. Apenas se sabía que había trabajado en una pensión minera y que había conocido a Tomás en un viaje de negocios. No había registros oficiales de su nacimiento, y los pocos testigos que la recordaban coincidían en describirla como una mujer de carácter fuerte, aunque silencioso. Algunos mineros declararon que solía pasar horas escribiendo en un cuaderno negro, el cual siempre llevaba consigo. Años después, ese cuaderno sería una pieza clave en la investigación. Las tensiones en el pueblo aumentaron cuando comenzaron a circular rumores de que Tomás Aguirre estaba muerto. Aunque no había pruebas,
La coincidencia entre su desaparición y el hallazgo de la piel resultaba demasiado conveniente. Para muchos, la finca de los Aguirre era ahora una casa maldita, y los campesinos evitaban pasar cerca después del anochecer. Las campanas de la iglesia sonaban más seguido, y el padre Joaquín, párroco del pueblo, organizó procesiones nocturnas para purificar el aire. En una carta dirigida al obispo, fechada el 20 de junio, escribió: «Hay un mal que ronda nuestra comunidad. No es solo miedo, es una sensación de presencia. La gente reza, pero el temor crece cada día». Mientras tanto, Magdalena mantenía su rutina con una calma desconcertante. Salía al mercado cada mañana, siempre vestida de negro, con el cabello recogido en un moño bajo. Sus manos, finas y pálidas, parecían no conocer el trabajo pesado, lo cual resultaba extraño para una mujer de campo. Algunos comerciantes comentaban que siempre pagaba en efectivo, con billetes nuevos, algo inusual en una región donde las transacciones se hacían en trueque. Este detalle llamó la atención de los investigadores, quienes comenzaron a sospechar que Magdalena no solo ocultaba el paradero de su esposo, sino que también manejaba recursos desconocidos. El comisario Ledezma, obsesionado con el caso, ordenó revisar los alrededores de la finca. A finales de junio, encontraron una fosa poco profunda, a unos metros del maizal. En ella no había cuerpos, solo restos de velas derretidas, fragmentos de tela quemada y pequeños objetos metálicos que parecían amuletos. Se redactó un informe detallado. Los restos hallados sugieren rituales de carácter esotérico. No se descarta la participación de más personas. Esta revelación estremeció al pueblo, que empezó a murmurar sobre brujería y sectas. Los investigadores regresaron a la finca esa misma semana. Esta vez, Magdalena mostró signos de incomodidad. Su hospitalidad inicial se desvaneció, y sus respuestas eran breves, evasivas. Un oficial, que más tarde escribiría sus memorias sobre el caso, dejó un testimonio inquietante. Cuando le pregunté por su esposo, sus ojos no mostraban tristeza ni enojo, solo vacío. Era como si supiera algo que nosotros no podíamos comprender. Esa frase se repetiría en los expedientes posteriores, consolidando la imagen de Magdalena como una figura enigmática, imposible de leer. El misterio que rodeaba a la familia Aguirre se intensificó con el hallazgo de un baúl cerrado en el dormitorio principal. Aunque Magdalena insistió en que pertenecía a su esposo, el comisario ordenó confiscarlo y trasladarlo al cuartel municipal. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, los oficiales lo abrieron. Contenía cartas sin firmar, recortes de periódicos y una serie de dibujos que representaban cuerpos humanos desollados. La meticulosidad de los trazos indicaba que quien los había hecho poseía un conocimiento detallado de anatomía. Nadie sabía si eran obra de Tomás o de alguien más. Ese descubrimiento marcó un punto de no retorno. Lo que hasta entonces había sido un rumor comenzó a tomar forma de tragedia. Las cartas, los dibujos y los objetos hallados en la fosa sugerían una trama mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Sin embargo, faltaba aún la pieza más importante: pruebas directas que vincularan a Magdalena con el crimen. Mientras tanto, el pueblo seguía hundiéndose en el miedo, y las noches eran cada vez más largas. El baúl confiscado no solo contenía los dibujos y recortes, sino también un pequeño cuaderno de tapas negras, cuyo contenido resultó aún más inquietante. El comisario Ledezma lo examinó personalmente en su oficina, acompañado por 2 agentes. Las primeras páginas parecían inofensivas: listas de compras, anotaciones domésticas, cuentas de telares. Sin embargo, conforme avanzaban las hojas, el tono cambiaba. Las palabras, escritas con letra firme y elegante, se tornaban cada vez más personales, revelando emociones intensas, a menudo contradictorias. «La piel es el único vestido que no engaña», decía una línea subrayada con fuerza. En otra: «Él no entiende mi silencio, solo teme cuando sonrío». Estas frases, escritas sin fecha, parecían dirigidas a alguien específico, aunque no se mencionaba nombre alguno. A mediados de julio, los investigadores se centraron en transcribir el cuaderno. El acta oficial lo catalogó como «diario personal, contenido de interés criminal». Su lectura completa reveló fragmentos de una relación extramarital. Magdalena escribía sobre un hombre al que llamaba únicamente S,
cuyas visitas nocturnas describía con detalle casi obsesivo. Cuando se va, el olor de su piel queda impregnado en las paredes. Tomás duerme, ajeno, mientras yo me quemo de deseo. Estas líneas confirmaron las sospechas de infidelidad y añadieron un nuevo elemento. Un tercero en la trama, aún no identificado, pero claramente cercano a la familia. El cuaderno contenía, además, una serie de cartas nunca enviadas. Estaban dirigidas a S y redactadas con una mezcla de ternura y desesperación. Una de ellas decía: «Tú eres el único que entiende. Si supieras lo que siento cada vez que escucho su voz, no puedo soportarlo más. No quiero su sombra sobre mí. Si él desapareciera, nosotros seríamos libres». La fecha de esa carta coincidía con los primeros rumores sobre la ausencia de Tomás Aguirre. Para los investigadores, aquello ya no era una simple historia de adulterio. Las palabras de Magdalena sonaban como un anuncio velado de un crimen planeado. El hallazgo del cuaderno fue mantenido en secreto. Solo unos pocos agentes conocían su contenido, pues temían que el pueblo, ya convulsionado por rumores de brujería, estallara en histeria colectiva. Mientras tanto, Magdalena seguía caminando por el mercado con serenidad, saludando a los vecinos como si nada ocurriera. El contraste entre su apariencia y las palabras del diario provocaba una fascinación morbosa entre los investigadores, quienes comenzaron a vigilarla con más intensidad. En paralelo, una investigación discreta se inició para identificar al misterioso S. El comisario Ledezma interrogó a varios jóvenes de la región, sin obtener resultados claros. Los testimonios eran vagos. Algunos afirmaban haber visto a un hombre desconocido merodeando por la finca. Otros aseguraban que Magdalena mantenía correspondencia con alguien de fuera del pueblo. Ninguno pudo aportar pruebas concretas. Lo único que parecía seguro era que este hombre conocía los secretos más oscuros de la casa Aguirre. El tono de los escritos de Magdalena cambiaba drásticamente a medida que se acercaban las últimas páginas del diario. Pasaba de las declaraciones apasionadas a párrafos oscuros, cargados de símbolos y metáforas inquietantes. En una anotación del 12 de marzo, meses antes del hallazgo, escribió: «Los huesos son templos, la piel es su altar, y más adelante, él me enseñó a mirar sin miedo. Me enseñó que el amor es un sacrificio». Aquellas frases, casi ritualísticas, reforzaban la hipótesis de que no se trataba de un simple asesinato, sino de un crimen con connotaciones esotéricas. El comisario ordenó cotejar la caligrafía de esas notas con los dibujos encontrados en el baúl. Un perito caligráfico, traído desde la capital, confirmó que ambas obras pertenecían a la misma mano, la de Magdalena. Ese hallazgo debilitó su coartada y puso en marcha un operativo para interrogarla formalmente. Sin embargo, cuando la citaron al cuartel, Magdalena respondió con calma. Se presentó puntualmente, vestida de negro, con el cabello perfectamente peinado. Su mirada no reflejaba nerviosismo, sino una extraña resignación. Durante el interrogatorio, negó cualquier implicación en la desaparición de su esposo y afirmó que los escritos eran ejercicios literarios. Los agentes quedaron desconcertados por su sangre fría. Una copia parcial del interrogatorio revela ese momento. ¿Es suyo este diario? Sí, es mío. ¿Qué significa «la piel es el único vestido que no engaña»? Una metáfora. La piel revela todo lo que queremos ocultar. ¿Quién es ese? Un personaje. Nunca existió. El registro concluye: la sospechosa no muestra signos de nerviosismo. Responde con calma excesiva. Evita el contacto visual prolongado. A medida que se difundían fragmentos del diario entre los investigadores, algunos comenzaron a sentir un malestar inexplicable. Uno de ellos confesó más tarde, en una carta privada: «Cada vez que leo sus palabras, siento que alguien me observa. Es como si las páginas tuvieran ojos». Este tipo de testimonios, aunque subjetivos, incrementaron el aura de misterio alrededor de Magdalena. Su imagen pasó de ser la de una mujer traicionada a la de una figura casi sobrenatural, capaz de manipular a quienes la rodeaban. Mientras tanto, los rumores en el pueblo se intensificaron. Los vecinos hablaban de un pacto y de ritos antiguos. Se decía que en las noches de luna llena, luces danzaban en el maizal y que se escuchaban cánticos extraños. Algunos niños aseguraban haber visto a una figura masculina entrando a la finca cuando todos dormían.
Estos relatos, aunque imposibles de verificar, coincidían con el tono inquietante de los escritos. El comisario decidió reforzar la vigilancia alrededor de la propiedad, temiendo que Magdalena intentara huir. Pero ella no mostró intención de escapar. Al contrario, parecía disfrutar del ambiente de sospecha que la rodeaba. Cada vez que iba al mercado, los murmullos de la gente la seguían, y ella respondía con una sonrisa enigmática. Para los investigadores, esta actitud era una confirmación tácita de su culpabilidad, aunque las pruebas seguían siendo circunstanciales. El diario, sin embargo, había abierto una puerta peligrosa. Ahora la policía ya no investigaba solo un homicidio. Se enfrentaba a una red de símbolos, mensajes cifrados y obsesiones enfermizas. Lo que parecía un simple caso de desaparición conyugal comenzaba a revelar una historia mucho más oscura, en la que el amor, la muerte y el deseo se entrelazaban en un laberinto que nadie parecía comprender por completo. El nombre de S se convirtió en una obsesión, una sombra que rondaba cada reunión, cada informe. La sensación general era que este hombre, fuera quien fuera, estaba mucho más cerca de lo que todos imaginaban. Las declaraciones de los vecinos comenzaron a llegar en oleadas al cuartel municipal. Algunos eran relatos confusos, cargados de superstición, pero otros parecían contener detalles inquietantes que encajaban con el diario de Magdalena. Se organizaron entrevistas formales en el salón comunal, donde los testigos se sentaban frente a una mesa iluminada por una lámpara de aceite, mientras el comisario Ledezma tomaba nota con meticulosidad. Una de las primeras en hablar fue doña Carmen Salas, anciana partera del pueblo. Su voz temblorosa llenó el recinto cuando afirmó: «Vi a un hombre en la finca una noche de abril. No era don Tomás. Tenía el cabello largo y caminaba encorvado. Llevaba algo envuelto en una manta. Aunque su testimonio no incluía nombres ni pruebas tangibles, coincidía con la mención de S en el diario». Otro testigo, Jacinto Méndez, campesino joven, declaró que durante varias noches escuchó rezos extraños provenientes del maizal. No eran rezos de iglesia, insistió. Eran como cantos, pero en otro idioma. Su relato causó revuelo entre los presentes, pues algunos vecinos aseguraron haber escuchado sonidos similares. A medida que se acumulaban las declaraciones, una sensación de paranoia se apoderó del pueblo. Los Aguirre ya no eran solo sospechosos de un crimen, sino protagonistas de una historia que parecía tener raíces más profundas. El padre Joaquín, quien había asistido a varias entrevistas, ofreció su propia versión en una carta enviada al obispo. «He visitado la finca en 3 ocasiones. En cada visita he sentido algo extraño, un peso en el aire. Es como si la casa misma guardara un secreto». Magdalena Aguirre habla con calma, pero sus ojos no tienen luz. «Sospecho que estamos ante algo más que un simple asesinato». Sus palabras fueron archivadas, pero reforzaron la percepción de que este caso trascendía lo racional. Mientras tanto, algunos vecinos comenzaron a aportar detalles más concretos. Una costurera llamada Julia Aranda aseguró haber recibido meses atrás la visita de Magdalena con un pedido peculiar: un vestido confeccionado con tela fina y flexible, que debía ser cosido sin costuras visibles. Julia recordaba haber encontrado extraño el encargo, pero lo cumplió sin hacer preguntas. Cuando describió la textura de la tela, los investigadores intercambiaron miradas. Sus palabras coincidían con la piel humana hallada en mayo. Este testimonio, aunque circunstancial, alimentó el horror entre los habitantes del pueblo, quienes comenzaron a evitar cruzarse con Magdalena en el mercado. El miedo colectivo crecía al punto de que algunas familias abandonaron sus casas para refugiarse con parientes en otros pueblos. Las noches se llenaron de silencio, interrumpido solo por el ladrido de perros y el tañido ocasional de campanas. Algunos afirmaban ver figuras merodeando cerca del maizal, siluetas alargadas que desaparecían cuando alguien intentaba acercarse. Estas historias, más que aclarar el caso, añadían capas de misterio que complicaban la investigación. El comisario, presionado por la comunidad, decidió enviar a 2 agentes a vigilar la finca de manera encubierta. Los hombres se escondieron entre los maizales durante varias noches consecutivas, soportando el frío y la humedad, con la esperanza de atrapar al misterioso S. Lo que presenciaron los dejó marcados. Alrededor de la medianoche,
Vieron a Magdalena salir al patio con una lámpara de aceite. No iba sola. A su lado caminaba un hombre alto, delgado, vestido con ropas oscuras. No pudieron distinguir su rostro, pero uno de los agentes escribió en su informe. La forma en que él la miraba era como si estuviera hechizado. No había miedo en ella. Parecía liderarlo. El reporte también menciona que ambos desaparecieron en el interior del granero. Los agentes esperaron varias horas, pero no se atrevieron a intervenir. A la mañana siguiente, la pareja había desaparecido, y la casa estaba cerrada con llave. Cuando informaron al comisario, este reaccionó con furia, pero entendió que una entrada forzada podría provocar un enfrentamiento. Se optó por la paciencia. Vigilarían la finca hasta encontrar pruebas definitivas. El ambiente en el pueblo se volvió asfixiante. Las conversaciones giraban únicamente en torno al caso Aguirre, y los rumores tomaban formas cada vez más siniestras. Algunos aseguraban que el hombre visto en la finca no era humano, sino un espíritu protector que Magdalena había invocado. Otros hablaban de una secta que usaba piel humana como símbolo de pureza. La policía intentaba contener estas historias, pero el miedo era más fuerte que cualquier comunicado oficial. Una de las entrevistas más perturbadoras fue la de un niño de 9 años llamado Rafael, que vivía a pocos metros de la finca. Su testimonio quedó registrado en el acta del 3 de agosto. Yo vi a la señora con una manta blanca. La estaba colgando en el patio. Pensé que era ropa, pero luego vi que tenía manos. El comisario interrumpió el interrogatorio, convencido de que el niño estaba confundido, pero ese detalle coincidía con la descripción de la piel hallada meses antes. El dibujo que Rafael hizo más tarde mostró una figura extrañamente precisa, un cuerpo extendido, sin huesos, colgado como si fuera una prenda. El cuartel comenzó a recibir visitantes de pueblos cercanos, periodistas curiosos y comerciantes que buscaban confirmar los rumores. Se redactó un comunicado oficial negando la existencia de rituales, pero las cartas privadas de los agentes contaban otra historia. En una de ellas, un oficial escribió: «Cada noche es peor. Los perros ladran sin cesar, y el viento trae un olor dulce, nauseabundo. No sé si es el miedo o algo real, pero siento que nos vigilan». Este tipo de testimonios reforzaba la sensación de que el caso estaba tomando un cariz sobrenatural. En un intento desesperado por recuperar control, el comisario Ledezma solicitó apoyo militar. Mientras esperaba respuesta, decidió dar un paso arriesgado. Autorizó una redada en la finca. Sin embargo, antes de ejecutarla, un nuevo acontecimiento cambiaría el rumbo de la investigación. El 7 de agosto, una mujer llegó al cuartel con un sobre sellado. Se presentó como vecina lejana y dijo haber encontrado la carta bajo su puerta esa misma madrugada. El sobre contenía una advertencia escrita con tinta roja: «No busquen más. Él está donde siempre estuvo. Ella solo sigue el orden de las cosas». La caligrafía coincidía con la de Magdalena. Esa carta, en lugar de disuadir a las autoridades, los impulsó a actuar. Ahora no había dudas. Magdalena estaba al tanto de la vigilancia y jugaba con los investigadores. Lo que aún no comprendían era la magnitud del juego en el que estaban involucrados. Las entrevistas, las cartas y las vigilias no habían hecho más que revelar un rompecabezas incompleto, en el que cada pieza parecía estar impregnada de un horror más profundo. La mañana del 10 de agosto, bajo un cielo pesado que amenazaba tormenta, el comisario Ledezma encabezó la redada en la finca de los Aguirre. 4 agentes armados lo acompañaban, mientras un grupo reducido de curiosos se agolpaba a distancia, ansiosos por presenciar el desenlace. La puerta principal fue derribada de un solo golpe, y el sonido resonó como un disparo en el aire húmedo. La casa estaba vacía. Cada rincón fue registrado meticulosamente, desde los dormitorios hasta la cocina, pero lo que más llamó la atención fue el granero, cerrado con candado. Tras romperlo, los oficiales quedaron paralizados ante la escena que encontraron. En el centro del granero había una estructura improvisada, una especie de altar cubierto con mantas blancas. Encima, extendida cuidadosamente, se encontraba otra pieza de piel humana, recién tratada. El olor metálico era insoportable, mezclado con aromas de hierbas y cera derretida. Junto al altar colgaban varios frascos de vidrio, cada uno con líquidos de colores
y restos orgánicos difíciles de identificar. Sobre una mesa cercana había cuchillos, agujas y ganchos, todos meticulosamente ordenados. Un oficial, incapaz de contener el asco, salió corriendo a vomitar. Ledezma permaneció inmóvil, intentando procesar la magnitud de lo que veía. El inventario de la escena fue detallado en un informe de 8 páginas. Se hallaron 2 piezas de piel humana, una parcial, torso, otra completa, extremidades y espalda. Restos óseos fragmentados, posiblemente pertenecientes a más de una persona. Instrumental quirúrgico en buen estado. Presencia de símbolos tallados en madera y pintados con pigmentos rojos, interpretados preliminarmente como símbolos esotéricos. Hallazgo de un libro de tapas de cuero sin título. Escrito a mano en idioma no identificado, este informe sería, años después, una de las piezas más estudiadas en los archivos criminales de Durango. Mientras el equipo aseguraba pruebas, 2 agentes descendieron a un sótano que había pasado desapercibido. Allí encontraron un barril grande, cubierto con una lona. Al retirarla, descubrieron agua ennegrecida y un fuerte olor a putrefacción. Dentro flotaban restos humanos, manos, pies, fragmentos de costillas. La identificación sería casi imposible debido al avanzado estado de descomposición. Ledezma anotó en su libreta: cantidad de cuerpos no determinada. Se presume que el hallazgo excede el caso Aguirre. El terror de los oficiales era palpable. Algunos se negaron a seguir inspeccionando. Fuera de la finca, el rumor del descubrimiento se propagó rápidamente. La multitud se aglomeró frente a la propiedad, rezando y murmurando oraciones. El padre Joaquín llegó apresuradamente y comenzó a bendecir el lugar, aunque su rostro revelaba que ni siquiera él comprendía lo que ocurría. «Esto no es obra de Dios ni de hombre», murmuró, antes de entrar al granero para rociar agua bendita sobre el altar. Los agentes, a pesar de su escepticismo, aceptaron su presencia, pues el ambiente en el interior era opresivo, como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. El hallazgo del libro sin título causó especial inquietud. Sus páginas contenían dibujos detallados de cuerpos humanos, acompañados de textos en una lengua desconocida. Un experto lingüista fue convocado desde Zacatecas, pero tardaría semanas en llegar. Mientras tanto, el manuscrito fue guardado bajo llave en el cuartel. Según el inventario, tenía manchas de sangre seca en las esquinas y algunas páginas parecían arrancadas. Ledezma, que lo hojeó brevemente, escribió: «El libro parece antiguo. No entiendo las palabras, pero los símbolos coinciden con los hallados en el granero». Esa misma tarde, mientras la policía inspeccionaba la casa, uno de los agentes encontró un compartimento oculto detrás de un armario. Dentro había un vestido cuidadosamente doblado, hecho con lo que parecía ser piel humana curtida. Los bordes estaban cosidos con hilos finísimos, y la prenda tenía un extraño olor dulce, como de flores marchitas. Este hallazgo desató un murmullo de horror entre los presentes. Incluso los más experimentados sintieron náuseas. La prenda fue guardada en una caja sellada y enviada como prueba. La ausencia de Magdalena Aguirre y del misterioso S generó especulaciones. Algunos afirmaban que habían huido al enterarse de la vigilancia. Otros sugerían que nunca estuvieron realmente allí. Sin embargo, la escena del crimen era demasiado elaborada como para haber sido abandonada apresuradamente. Todo estaba dispuesto con precisión. Los instrumentos brillaban limpios, los frascos estaban etiquetados, y los símbolos parecían haber sido pintados recientemente. Ledezma concluyó que la finca era más que una simple residencia. Era un taller macabro donde se habían realizado prácticas desconocidas durante meses, quizás años. Los restos encontrados fueron trasladados en carretas cubiertas, bajo la mirada silenciosa de los vecinos. Algunos lloraban, otros se santiguaban. El miedo había alcanzado un punto álgido. Nadie quería salir de casa después del anochecer. Se organizaron rondas nocturnas, y el padre Joaquín comenzó a celebrar misas diarias para proteger a la comunidad. La sensación de que algo maligno había echado raíces en Durango era compartida por todos. Un informe confidencial, escrito por el propio comisario, reflejaba su creciente angustia. «No sé cómo proceder. Este caso excede los límites de la razón. La mujer es un fantasma, el hombre, una sombra. Lo que hemos encontrado en esa casa no es solo evidencia de un crimen, es una obra de algo más grande.
algo que no comprendo. Temo por mis hombres, temo por mí mismo. Estas palabras, conservadas en el archivo, revelan que incluso la autoridad más firme del pueblo comenzaba a quebrarse. En los días siguientes, la finca Aguirre fue clausurada y se colocaron guardias permanentes. A pesar de esto, hubo informes de movimientos nocturnos alrededor de la propiedad, luces que se encendían brevemente, sombras que cruzaban los campos. Un agente escribió en su diario personal: «No es miedo lo que siento, es una presencia, algo que nos observa y espera». Ninguna de estas experiencias fue incluida en los informes oficiales, pero los testimonios privados de los oficiales contribuyeron a que el caso adquiriera un aura legendaria. El hallazgo de los restos humanos marcó el punto de no retorno para la investigación. Ya no se trataba solo de la desaparición de Tomás Aguirre. El crimen se expandía como una red, sugiriendo múltiples víctimas y una organización más compleja de lo imaginado. Sin embargo, lo más perturbador no era la evidencia física, sino el silencio. Magdalena y S. se desvanecieron como si nunca hubieran existido, dejando tras de sí una escena demasiado ordenada para ser el producto del caos. El pueblo, que había empezado viendo el caso como un espectáculo morboso, ahora vivía bajo una sombra real, una que ni las procesiones ni las oraciones lograban disipar. La desaparición de Magdalena Aguirre y del enigmático S. se convirtió en la obsesión del comisario Ledezma. Tras el descubrimiento de la finca y los restos humanos, la presión sobre las autoridades aumentó. La comunidad exigía justicia, pero la falta de pruebas directas contra los sospechosos transformaba el caso en un laberinto. Fue entonces cuando, a mediados de agosto, se recibió una noticia inesperada. En un pueblo vecino, a unas jornadas de caballo, un hombre había sido detenido por comportamiento sospechoso. Llevaba consigo un cuaderno con anotaciones extrañas y un cuchillo de hoja curva. Se hacía llamar Silvestre, pero algunos documentos indicaban otros nombres. Los oficiales lo trasladaron a Durango bajo estricta vigilancia. Silvestre era un hombre delgado, de rostro pálido y ojos hundidos, que parecían fijos en algo que nadie más podía ver. Vestía ropas negras, gastadas, y sus manos mostraban cortes recientes. Durante el primer interrogatorio, permaneció en silencio absoluto, ignorando las preguntas del comisario. Solo al tercer día de arresto pidió papel y pluma. Lo que escribió fue una confesión fragmentaria, llena de metáforas inquietantes. Ella me mostró el camino. Tomás estaba ciego. No veía su belleza. No entendía su pureza. Yo la ayudé a liberarse. La piel es el verdadero rostro. Las palabras estaban firmadas con una simple inicial: S. El documento fue analizado por expertos, quienes confirmaron que la caligrafía coincidía con las cartas halladas en la finca. Esto, sumado a la evidencia física encontrada, fue suficiente para iniciar un proceso formal contra Silvestre. Sin embargo, su comportamiento desconcertaba incluso a los investigadores más experimentados. Se reía solo, hablaba en susurros a una figura invisible, y pasaba horas inmóvil, con los ojos cerrados, como si meditara. Un guardia declaró: «Cada vez que lo veo, siento que sabe algo que nosotros no. No es miedo lo que provoca, es otra cosa, como si no fuera completamente humano». Durante los interrogatorios posteriores, Silvestre relató detalles del asesinato de Tomás Aguirre con una frialdad escalofriante. Afirmó que la idea fue de Magdalena, que ella había planeado cada paso con precisión quirúrgica. Según su versión, Tomás fue drogado y asesinado en la casa, luego desollado con cuidado. No gritó mucho, dijo con una calma perturbadora. Ella estaba tranquila, me guiaba. Yo solo seguía sus instrucciones. Al preguntarle dónde estaba Magdalena, Silvestre respondió: «Ella no se esconde. Solo se ha ido a donde siempre perteneció». Nadie logró obtener más información concreta de él. Los peritos forenses confirmaron que las piezas de piel encontradas correspondían, en parte, a Tomás Aguirre. Los fragmentos restantes pertenecían a al menos 2 víctimas más, aún sin identificar. El descubrimiento de múltiples cuerpos convirtió el caso en uno de los más sangrientos en la historia de la región. Sin embargo, lo que más inquietaba a las autoridades era la precisión de los cortes y el conocimiento anatómico demostrado. Los médicos locales
coincidían en que alguien con formación avanzada había participado en el proceso. «Esto no es obra de un campesino ni de un carnicero», señaló el doctor Escobedo. «Es un trabajo limpio, casi quirúrgico». Mientras tanto, Silvestre parecía disfrutar de la atención que recibía. Durante una audiencia preliminar, se dirigió directamente a los periodistas presentes. «Ustedes no entienden nada. No es un crimen, es arte. La piel es memoria. La piel es libertad». Sus palabras, recogidas en los periódicos locales, alimentaron la histeria popular. Algunos habitantes comenzaron a temer que existiera una red más amplia detrás del caso, una secta que operaba en las sombras. Las autoridades, incapaces de controlar el pánico, ordenaron censurar parte de la información en la prensa, pero el efecto fue contrario. Los rumores crecieron exponencialmente. Magdalena seguía desaparecida. Su ausencia generaba más miedo que la confesión de Silvestre. Para muchos, ella era la mente maestra, la figura central de la tragedia. Algunos testigos aseguraron haberla visto en pueblos cercanos, vestida de negro y viajando sola, mientras otros afirmaban que había muerto y su espíritu rondaba el maizal. El padre Joaquín, que visitaba regularmente a Silvestre en la cárcel, escribió en su diario: «He intentado hablarle de arrepentimiento, pero él solo sonríe. Dice que no ha pecado, que ha cumplido una misión, y cada vez que menciono a Magdalena, sus ojos brillan como los de un fanático». Las autoridades comenzaron a preparar el juicio, aunque el ambiente estaba cargado de tensión. Se temía que Silvestre intentara suicidarse, por lo que fue trasladado a una celda especial, bajo vigilancia constante. Sin embargo, parecía disfrutar del encierro, como si estuviera exactamente donde quería estar. «Estoy seguro de que ella vendrá por mí», dijo a uno de los guardias. «No tardará. Ella nunca rompe sus promesas». El juicio preliminar, celebrado en septiembre de 1911, fue un espectáculo. La sala estaba abarrotada de curiosos y periodistas. Silvestre escuchó los cargos sin inmutarse, y cuando se le preguntó si se declaraba culpable respondió: «Me declaro fiel». Esa frase se repitió en los titulares, convirtiéndolo en una figura casi mítica para algunos sectores de la población. Los testimonios de los peritos forenses, sumados a las pruebas encontradas en la finca, parecían condenarlo sin posibilidad de defensa. Pero la ausencia de Magdalena y la complejidad del caso dejaban muchas preguntas sin respuesta. A lo largo del proceso, se presentaron fragmentos del diario de Magdalena, dibujos del libro hallado y fotografías de la escena del crimen. Las imágenes, según los archivos, eran tan perturbadoras que varias copias fueron destruidas para evitar su difusión. Sin embargo, un par de periodistas logró filtrar descripciones detalladas y pronto circularon rumores sobre vestidos de piel y rituales de purificación. El pueblo, ya sumido en el miedo, comenzó a ver a Magdalena no como una simple asesina, sino como una especie de sacerdotisa de un culto desconocido. El comisario Ledezma, agotado, escribió en una carta privada a su hermano: «Siento que este caso nos está devorando. Silvestre es solo una pieza. No sé si Magdalena es humana o algo más. Hay noches en que sueño con su mirada, aunque nunca me haya mirado. Siento que ella está cerca, que observa todo lo que hacemos». Estas palabras reflejan el estado psicológico de los investigadores, que comenzaban a sucumbir al peso del misterio. El juicio avanzaba lentamente, pero cada audiencia revelaba más preguntas que respuestas. El libro sin título seguía siendo un enigma. Los lingüistas no lograban descifrar el idioma, y algunos afirmaban que se trataba de una escritura inventada. Mientras tanto, la finca Aguirre se convirtió en un lugar de peregrinación para los curiosos, quienes dejaban velas y amuletos en la entrada, como si temieran que lo que había ocurrido allí pudiera repetirse. Silvestre, por su parte, parecía cada vez más convencido de su destino. «Esto no termina aquí», dijo en su última audiencia pública. «Ella volverá, y cuando lo haga, ustedes entenderán». Sus palabras resonaron en el tribunal como una amenaza velada, y el miedo se extendió más allá del pueblo, alcanzando a toda la región. Nadie sabía si hablaba en sentido literal o si se trataba de las divagaciones de un hombre perturbado, pero todos coincidían en una cosa: el caso Aguirre había dejado de ser solo una investigación criminal. Ahora era una sombra que se cernía sobre Durango. La finca de los Aguirre permanecía clausurada,
custodiada por guardias que cambiaban turnos cada 12 horas. Sin embargo, su reputación se transformó en un imán para curiosos y supersticiosos. Algunos vecinos juraban que al caer la noche podían verse luces titilando desde las ventanas cerradas. Otros aseguraban escuchar voces apagadas que parecían salir del granero, pese a estar vacío. Con el tiempo, las oraciones se mezclaron con ofrendas improvisadas, velas, cruces talladas a mano y botellas de aguardiente dejadas a los pies de la reja oxidada. El lugar dejó de ser solo una escena del crimen. Se convirtió en un santuario oscuro, símbolo del miedo colectivo que envolvía a Durango. Las autoridades intentaron mantener a la prensa lejos de la finca, pero los rumores crecían más rápido que cualquier comunicado oficial. Un periodista de Zacatecas publicó un artículo titulado «La Casa de Pieles», describiendo en detalle los hallazgos del granero y el sótano. La nota incluía ilustraciones basadas en los testimonios de los agentes, donde se mostraban los cuchillos, los frascos con restos humanos y los símbolos pintados en las paredes. El impacto fue inmediato. La noticia se esparció por toda la región, atrayendo visitantes y también investigadores independientes. El comisario Ledezma, en un intento de controlar la situación, ordenó tapiar las ventanas y reforzar la seguridad, pero el aura de misterio ya era incontrolable. Los peritos que continuaban estudiando el lugar reportaron hallazgos inquietantes. En una inspección del 18 de septiembre, un arqueólogo convocado desde Guadalajara encontró una serie de marcas en el piso del sótano que parecían mucho más antiguas que la finca misma. Eran símbolos circulares grabados en la piedra, parcialmente cubiertos por tierra y escombros. Se redactó un informe. Las inscripciones parecen prehispánicas, posiblemente relacionadas con rituales de sacrificio. Su coincidencia con los símbolos hallados en el granero sugiere un vínculo entre prácticas antiguas y los eventos recientes. Este descubrimiento cambió por completo la percepción del caso. Ahora no solo se trataba de un crimen macabro, sino de un fenómeno con raíces históricas. La policía, aunque escéptica, comenzó a tratar el lugar con más cautela. Se prohibió el ingreso a los agentes sin acompañamiento, y algunos se negaron a volver tras experimentar episodios extraños. Uno de ellos escribió en su informe personal: «Mientras inspeccionaba el granero, sentí que alguien respiraba detrás de mí. No había nadie. El aire estaba helado, aunque afuera el sol brillaba». Estos relatos fueron descartados oficialmente, pero se comentaban en voz baja en las tabernas y plazas del pueblo, alimentando el mito. Los objetos encontrados en el altar fueron trasladados a una bodega policial, pero esto no alivió la tensión. Los guardias asignados a su custodia reportaban pesadillas recurrentes. Uno soñó que el vestido hecho de piel cobraba vida y caminaba solo por el pasillo. Otro juró escuchar golpes provenientes de la caja donde se guardaba el libro sin título. Estos relatos nunca llegaron a los periódicos, pero circularon como susurros entre los investigadores, contribuyendo a la idea de que la finca Aguirre no era solo una escena del crimen, sino un epicentro de algo inexplicable. La población local comenzó a evitar pasar cerca de la propiedad, incluso de día. Los niños eran advertidos de no acercarse, y algunos ancianos aseguraban que el terreno estaba maldito desde tiempos antiguos. Las procesiones religiosas se hicieron más frecuentes, y en una ocasión, el padre Joaquín organizó una vigilia nocturna frente a la finca. «Sentimos que había algo observándonos», escribió después. No era miedo, era presencia, algo antiguo que despertó con la sangre derramada. Mientras tanto, el libro hallado en el granero seguía siendo un misterio. Los lingüistas enviados desde la capital no lograron descifrar ni una sola frase. No es náhuatl, ni otomí, ni ninguna lengua indígena registrada, declaró uno de ellos. Podría ser una invención reciente, aunque su estructura es demasiado compleja para ser improvisada. Las ilustraciones eran igual de perturbadoras. Cuerpos desollados, figuras humanas con máscaras de piel y escenas de sacrificios rodeadas de símbolos circulares. En una página central se mostraba un altar idéntico al encontrado en la finca, con una inscripción ilegible que parecía repetirse en varios dibujos. La prensa, frustrada por la falta de información oficial, comenzó a especular. Algunos artículos aseguraban que la familia Aguirre pertenecía a una secta secreta.
Otros insinuaban que Magdalena descendía de una línea de curanderas acusadas de brujería. Las versiones se multiplicaban, y pronto nadie podía distinguir la realidad de la leyenda. A pesar de esto, todos coincidían en una cosa: Magdalena seguía libre. La policía recibió múltiples reportes de avistamientos en pueblos vecinos, pero ninguno pudo confirmarse. Era como si se desvaneciera justo cuando alguien creía tenerla cerca. El granero, clausurado y vigilado, se convirtió en escenario de episodios inexplicables. Una noche, 2 agentes reportaron haber visto luz proveniente de su interior, como si alguien encendiera velas. Al entrar, encontraron todo en orden, pero el olor metálico que impregnaba el lugar era más intenso que nunca. Días después, otro guardia escuchó pasos en el sótano. Bajó armado, pero no halló nada. Sus superiores lo acusaron de nerviosismo, aunque en su informe escribió: «No era mi imaginación. Lo sentí detrás de mí. Era como si la casa respirara». Estos sucesos incrementaron la sensación de que la finca no debía ser tratada como una simple propiedad. Incluso algunos oficiales sugirieron incendiarla para romper la maldición, pero el comisario Ledezma se negó. «Cada piedra, cada objeto es evidencia», dijo. «Quemarla sería borrar respuestas que aún no tenemos». Sin embargo, la obsesión con el caso comenzaba a quebrarlo. Sus colegas notaban que dormía poco y pasaba largas horas revisando las cartas de Magdalena y las notas del libro, como si buscara un patrón oculto. En una carta dirigida al gobernador, Ledezma escribió: «La finca es más que el escenario de un crimen. Es un santuario de algo que desconocemos. Los objetos hallados, los símbolos, los testimonios, todo apunta a una práctica que trasciende lo criminal. Tememos que Magdalena Aguirre no sea solo una prófuga, sino el rostro visible de una organización que aún opera». El gobernador nunca respondió. La Revolución Mexicana, que sacudía al país entero, restó importancia a los eventos de un pueblo aislado. Así, Durango quedó solo frente a su propio monstruo. Con el paso de las semanas, la finca se convirtió en un símbolo de advertencia. Algunos peregrinos llegaban desde otras regiones, atraídos por los rumores, y dejaban ofrendas en la puerta: huesos de animales, cintas rojas, imágenes religiosas. Nadie sabía si lo hacían por devoción o por miedo. Mientras tanto, los investigadores seguían analizando cada detalle, cada marca en las paredes, sin lograr desentrañar el verdadero propósito de los Aguirre y de Silvestre. El silencio de Magdalena, su ausencia constante, se sentía como una presencia intangible que mantenía a todos al borde de la paranoia. El juicio de Silvestre comenzó oficialmente el 3 de octubre de 1911, en una sala abarrotada de curiosos y periodistas que viajaron desde otras regiones para presenciar el proceso. El tribunal improvisado en Durango capital apenas podía contener a la multitud. La imagen del acusado, delgado y encorvado, con los ojos hundidos y una calma escalofriante, causaba un silencio tenso entre los presentes. No llevaba grilletes visibles, pero estaba custodiado por 4 soldados armados. Desde su asiento, parecía estudiar a cada persona, como si memorizara rostros y gestos. Los murmullos cesaron cuando el juez leyó los cargos: asesinato, mutilación, conspiración y prácticas consideradas contrarias a la moral y el orden público. La acusación era tan extensa que la audiencia inicial duró varias horas. Las pruebas presentadas eran irrefutables: fragmentos de piel humana, restos óseos, herramientas quirúrgicas, el diario de Magdalena, el libro en lengua desconocida y las confesiones escritas por Silvestre. Sin embargo, su defensa adoptó una estrategia inesperada: alegar que su cliente estaba poseído por delirios religiosos y que no podía distinguir la realidad de la fantasía. Silvestre escuchaba las argumentaciones con una leve sonrisa. Cuando le dieron la palabra, habló por primera vez en público. «Ustedes creen que me juzgan, pero yo solo fui un instrumento. Ella es el principio y el fin. Lo que hicimos no es un crimen, es una preparación». Su voz era baja, pero cada palabra resonaba con claridad en la sala, dejando una sensación de incomodidad que ningún abogado pudo disipar. Los testimonios de los investigadores fueron igual de perturbadores. Varios oficiales narraron lo que habían visto en la finca, las marcas en el sótano y el olor persistente que impregnaba todo.
Algunos admitieron haber tenido pesadillas recurrentes tras trabajar en el caso. El juez los escuchaba con el ceño fruncido, como si dudara de su cordura. «Parece una historia de supersticiones rurales», comentó en voz baja durante un receso, pero el peso de la evidencia era imposible de ignorar. La defensa intentó desacreditar las pruebas argumentando que muchas eran circunstanciales y que Magdalena Aguirre, principal sospechosa, seguía prófuga. Sin embargo, el hallazgo de múltiples cuerpos y la confesión de Silvestre inclinaban el juicio hacia una condena segura. La comunidad, por su parte, estaba dividida. Algunos habitantes pedían justicia rápida y la ejecución inmediata de Silvestre. Otros temían que matarlo solo desatara más desgracias. En las calles se hablaba de la maldición Aguirre y se especulaba sobre la existencia de cómplices ocultos. Se organizaban procesiones casi todas las noches, y la iglesia estaba llena de velas encendidas a cualquier hora. El padre Joaquín asistía a cada sesión del juicio y escribía detalladas notas en su diario. En una de sus entradas comentó: «Silvestre no es solo un hombre. Lo que lo habita es más antiguo. No sé si el juicio servirá para algo más que para confirmar nuestro miedo». La prensa nacional comenzó a cubrir el caso, y pronto Durango se convirtió en el epicentro de una historia macabra que capturó la atención de todo el país. Los titulares hablaban de culto de la piel y asesinos rituales. Algunos periódicos llegaron a publicar ilustraciones exageradas, retratando a Magdalena como una especie de sacerdotisa demoníaca. Esto no hizo más que alimentar los rumores. Cada día llegaban más curiosos, periodistas y buscadores de sensaciones, llenando las calles del pequeño pueblo. Las autoridades tuvieron que imponer toques de queda para mantener el orden. El desarrollo del juicio estuvo marcado por episodios extraños. Durante una de las audiencias, mientras se mostraban las fotografías de las escenas del crimen, Silvestre comenzó a murmurar en un idioma desconocido. Los traductores convocados no lograron identificar las palabras, pero varios presentes afirmaron haber sentido un escalofrío al escucharlas. «Era como escuchar rezos al revés», escribió uno de los reporteros. Tras este episodio, Silvestre fue trasladado a la cárcel central bajo máxima vigilancia. Sin embargo, al día siguiente, uno de los guardias desapareció misteriosamente. Nunca se encontró rastro de él. El juez, presionado por las autoridades estatales y por la opinión pública, aceleró el proceso. A finales de octubre, el tribunal emitió una sentencia. Silvestre sería ejecutado en la horca por sus crímenes. La noticia fue recibida con alivio por algunos y con terror por otros. «No debemos matarlo», advirtió el padre Joaquín en una homilía. «Su muerte no traerá paz. Quizás solo sea el inicio». Sus palabras fueron ignoradas. La ejecución fue programada para noviembre, y el pueblo comenzó a prepararse para el evento como si fuera un espectáculo macabro. Mientras tanto, los esfuerzos por encontrar a Magdalena continuaban sin éxito. La policía recibió nuevas pistas: supuestos avistamientos en pueblos de Zacatecas y Chihuahua, cartas anónimas que aseguraban que ella estaba cerca. Ninguna información resultó fiable. Su figura, cada vez más envuelta en misterio, adquirió un aire mítico. Algunos decían que había muerto y que su espíritu rondaba la finca. Otros afirmaban que dirigía una secta desde las sombras, esperando el momento adecuado para reaparecer. Su ausencia se convirtió en un personaje más del juicio, invisible, pero omnipresente. El comisario Ledezma asistía a cada sesión con el rostro demacrado. Sus colegas notaban que había envejecido años en pocos meses. Pasaba noches enteras revisando documentos y estudiando el libro hallado en el granero, obsesionado con descifrarlo. En sus notas privadas escribió: «Siento que estamos juzgando solo una sombra. El verdadero enemigo no está aquí. Silvestre es apenas una llave que abre una puerta que no sabemos cerrar». Sus palabras reflejaban el creciente temor de que el caso Aguirre fuera solo un fragmento de algo mucho mayor. El día de la sentencia, Silvestre mantuvo una actitud serena. Vestido con ropas limpias, sonrió a los presentes y dijo: «Ella vendrá por mí». La frase fue publicada en todos los periódicos al día siguiente, convirtiéndose en un eco que aumentó el pánico en la región. Los guardias reforzaron su seguridad, y la cárcel fue rodeada por soldados. Sin embargo, esa calma solo hizo que las especulaciones crecieran. Nadie sabía qué esperar cuando llegara el día de la ejecución. La finca Aguirre,
Mientras tanto, seguía siendo escenario de fenómenos inexplicables. Los guardias afirmaban escuchar voces, ver sombras y sentir cambios repentinos de temperatura. Varios pidieron ser trasladados. Las ofrendas en la entrada aumentaban y algunos visitantes dejaban notas escritas con mensajes como «Perdónanos» o «Protege a los tuyos». El lugar había dejado de ser evidencia para convertirse en una especie de altar oscuro, donde el miedo y la devoción se confundían. El juicio concluyó oficialmente el 29 de octubre, pero en lugar de traer alivio, dejó una sensación de vacío. Los rumores sobre Magdalena seguían creciendo, y su ausencia parecía más poderosa que cualquier condena. El pueblo vivía en un estado de vigilia constante, con las calles desiertas al anochecer y las campanas de la iglesia sonando más de lo habitual. Nadie sabía si la justicia había triunfado o si solo habían despertado algo que ahora los observaba desde las sombras. Los días que siguieron al juicio estuvieron marcados por un silencio inquietante en Durango. La gente evitaba hablar del caso Aguirre, como si nombrarlo fuera un conjuro que pudiera atraer desgracias. La ejecución de Silvestre estaba programada para el 15 de noviembre, y aunque faltaban semanas, el pueblo entero vivía en tensión. Los soldados patrullaban las calles al anochecer, y la iglesia se mantenía abierta las 24 horas para quienes buscaban refugio espiritual. Sin embargo, ni las medidas de seguridad ni los rezos lograban disipar la sensación de que algo invisible acechaba. Mientras tanto, los investigadores seguían revisando los objetos confiscados de la finca. El libro de lengua desconocida, pese a los esfuerzos de lingüistas y criptógrafos, seguía siendo un enigma. El doctor Escobedo, uno de los expertos convocados, declaró: «Las palabras no parecen inventadas al azar. Hay una estructura repetitiva, como si fuera un lenguaje codificado, pero el código es más antiguo que cualquiera de los que conozco». Sus conclusiones quedaron registradas en un informe confidencial enviado a la capital, aunque nunca recibió respuesta. La revolución que sacudía al país absorbía toda la atención gubernamental. El caso Aguirre había quedado relegado a un oscuro rincón de los archivos oficiales. Sin embargo, fuera del ámbito oficial, la historia seguía viva. Se reportaron desapariciones en pueblos cercanos. Primero un jornalero en Villa Unión, luego una joven en Mapimí. En ambos casos, las autoridades locales encontraron marcas similares a las halladas en el sótano de la finca Aguirre, círculos tallados en piedra y restos de velas negras. La prensa empezó a especular con que los crímenes de Durango no eran un caso aislado, sino parte de algo más amplio. Un titular del periódico El Monitor Republicano rezaba: «Culto itinerante, nuevos hallazgos conectan desapariciones con el caso Aguirre». Esto desató una ola de pánico en toda la región norte del país. Los guardias de la finca reportaban fenómenos cada vez más extraños. Uno escribió en su diario: «Anoche sentí que alguien respiraba cerca de mi cuello. Me giré y no había nadie. El granero estaba oscuro, pero juro que vi una sombra moverse». Otro describió haber escuchado risas apagadas desde el sótano clausurado. Estos incidentes nunca se registraron oficialmente, pero circularon entre los habitantes de Durango, aumentando la fama de la finca como lugar maldito. Algunas familias decidieron abandonar sus hogares y mudarse a otras ciudades, convencidas de que algo maligno había despertado en su tierra. El comisario Ledezma, agotado por meses de investigación, empezó a mostrar signos de paranoia. Pasaba las noches revisando el libro, convencido de que ocultaba instrucciones para entender los crímenes. «Es un manual», dijo a sus subordinados. «No es solo escritura, es un mapa de rituales». Sus colegas comenzaron a preocuparse por su salud mental. Algunos aseguraban haberlo visto murmurar en voz baja, repitiendo palabras extrañas copiadas del manuscrito. Uno de los oficiales escribió en una carta privada: «Ledezma ya no es el mismo. Temo que el caso lo esté consumiendo como consumió a Silvestre». El día 9 de noviembre, una semana antes de la ejecución, la cárcel de Durango amaneció con un revuelo inquietante. Silvestre había pedido ver al padre Joaquín. Lo recibió en su celda y habló con él durante horas. El sacerdote nunca reveló los detalles exactos de la conversación, pero dejó una nota críptica en su diario. Él dice que no morirá, que la muerte no lo alcanza porque ella lo reclama. Sus palabras no parecen del todo humanas. Esa misma noche, el sacerdote sufrió un desmayo en su parroquia.
y algunos fieles aseguraron que gritó el nombre de Magdalena antes de caer inconsciente. Mientras tanto, los rumores sobre la fugitiva se multiplicaban. Se hablaba de una mujer vestida de negro vista en una estación de tren al norte, otra vez en Chihuahua, otra en Torreón. Ninguno de estos avistamientos fue confirmado, pero todos coincidían en la descripción. Una figura serena, de andar elegante, que parecía flotar entre la multitud. Algunos viajeros juraban que, al cruzarse con ella, sentían un escalofrío inexplicable. Su ausencia física solo reforzaba la percepción de que su influencia seguía presente, como una sombra que se extendía mucho más allá de Durango. Los periodistas comenzaron a excavar en el pasado de los Aguirre y descubrieron que Tomás había heredado la finca de un tío lejano, un hombre solitario que murió en circunstancias misteriosas. En su testamento había dejado escrito: «La tierra no es mía, yo solo la cuido». Aquella frase, inicialmente ignorada, cobró relevancia tras el hallazgo de los símbolos prehispánicos en el sótano. Algunos investigadores sugirieron que la finca estaba construida sobre un terreno utilizado para rituales antiguos, y que los Aguirre simplemente habían continuado una tradición macabra. Las desapariciones en pueblos vecinos aumentaron. En menos de un mes, hubo 5 casos documentados. En uno de ellos, los testigos afirmaron haber visto una carreta cubierta que circulaba de noche por caminos rurales. La policía siguió la pista, pero nunca encontró rastro de la carreta. Las marcas en piedra aparecían cada vez que alguien desaparecía, reforzando la idea de que los asesinatos formaban parte de un patrón ritual. El comisario Ledezma empezó a escribir informes cada vez más largos, llenos de teorías que mezclaban historia, religión y criminalística. «Esto no es un caso aislado», escribió en su último reporte. «Estamos ante algo organizado, algo que nos supera». En el pueblo, el miedo se volvió rutina. Las calles quedaban desiertas al anochecer, y algunos vecinos aseguraban escuchar tambores lejanos durante la madrugada. Los rezos eran constantes, pero incluso los sacerdotes parecían inseguros. El padre Joaquín, recuperado de su desmayo, comenzó a celebrar misas a puerta cerrada, solo para un grupo reducido de feligreses. Su mirada había cambiado. Parecía más vieja, más pesada. «Ella vendrá», murmuraba a menudo, como si repitiera una profecía inevitable. El 13 de noviembre, 2 días antes de la ejecución, ocurrió un incidente que selló el destino de Durango. Un guardia asignado a la finca no se presentó a su turno. Horas más tarde, encontraron su sombrero en la entrada del granero, pero no había señales de lucha ni rastros de su cuerpo. Esa misma noche, varios vecinos aseguraron haber visto a una mujer vestida de negro caminar por el maizal, iluminada solo por la luz de la luna. Nadie se atrevió a seguirla. El rumor corrió como pólvora. Magdalena había vuelto. La madrugada del 15 de noviembre amaneció con un cielo despejado, insólito para la temporada de lluvias. El aire estaba frío y denso, y una calma anormal envolvía las calles de Durango. En la plaza principal, los preparativos para la ejecución de Silvestre avanzaban bajo una estricta vigilancia militar. La horca se alzaba en el centro, rodeada por una multitud que había llegado desde pueblos vecinos. Algunos portaban rosarios, otros amuletos. Todos guardaban silencio, como si esperaran presenciar algo más que una simple sentencia. El sonido de los cascos de caballos y el murmullo de oraciones creaban un ambiente solemne, casi religioso. La sensación general era que el acto no sería un cierre, sino el inicio de algo nuevo. Silvestre fue escoltado desde su celda por 2 guardias armados. Vestía una túnica gris y mantenía la mirada fija al frente. Caminaba sin resistencia, con una calma que perturbaba incluso a los soldados. Cuando subió al cadalso, se volvió hacia la multitud y sonrió. «Ella ya está aquí», dijo en voz baja, pero clara, antes de permitir que le colocaran la soga al cuello. Sus palabras recorrieron la plaza como un escalofrío. Nadie gritó, nadie aplaudió. El silencio era tan profundo que se escuchaba el crujido de la madera al tensar la cuerda. A las 6 en punto, el verdugo accionó la palanca. El cuerpo de Silvestre quedó suspendido, inmóvil. Sin embargo, varios testigos afirmaron más tarde que, en el momento exacto de su muerte, el sonido de campanas resonó en la distancia, aunque ninguna iglesia las tocaba. El cadáver fue retirado rápidamente y trasladado a la morgue,
donde se ordenó realizar una autopsia. El comisario Ledezma, exhausto, presenció el procedimiento. El médico forense notó algo extraño. No hay signos de lucha ni de resistencia. Su corazón parece intacto. Es como si hubiera muerto antes de ser colgado. Este comentario nunca se incluyó en el informe oficial, pero fue repetido en voz baja entre los presentes. Esa misma noche, la morgue fue vigilada por 2 soldados. A las 3 de la mañana, ambos juraron escuchar pasos dentro de la sala, aunque el cadáver de Silvestre estaba bajo llave. Nadie quiso verificar. Mientras la ciudad intentaba recuperar cierta normalidad tras la ejecución, los rumores sobre Magdalena se intensificaron. 2 comerciantes afirmaron haberla visto esa misma mañana en las afueras, montando un caballo negro y portando una sombrilla. Describieron su semblante sereno y la forma en que parecía ignorar a quienes la miraban. La policía envió una patrulla para investigar, pero no encontraron rastro. Esa sensación de una presencia cercana, invisible, se convirtió en tema de conversación durante toda la semana. Algunos decían haber escuchado su voz en los campos. Otros aseguraban ver su silueta entre los maizales al atardecer. El comisario, cada vez más obsesionado, se encerró en su oficina con el libro confiscado de la finca. Pasaba horas copiando los símbolos en hojas sueltas, intentando encontrar patrones. En una carta sin destinatario, encontrada años después, escribió: «No puedo dejar de leerlo. Las palabras tienen ritmo, una música que se clava en la mente. Empiezo a entender fragmentos, pero no quiero entender. Algo me llama desde esas páginas». Su salud comenzó a deteriorarse. Algunos oficiales comentaban que ya casi no dormía, que su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. El pueblo vivía bajo un clima de paranoia. Las desapariciones continuaban, aunque no siempre se reportaban por miedo a represalias. En diciembre, una familia entera abandonó su casa sin dejar rastro, dejando la mesa servida y las puertas abiertas. Los vecinos juraron que días antes habían visto marcas circulares grabadas en la entrada. La policía intentó minimizar el hecho, pero los rumores se multiplicaron. Se decía que una nueva secta se estaba formando, liderada por una figura femenina que algunos identificaban como Magdalena. Nadie sabía si eran simples historias para asustar a los niños o si realmente algo se movía en las sombras. La finca Aguirre se convirtió en un punto de peregrinación para los curiosos. Las ofrendas en la entrada aumentaban cada semana. Velas, muñecos de tela, botellas de licor, figuras de santos. Los guardias, hartos de la tarea, comenzaron a desertar, y pronto la propiedad quedó prácticamente abandonada. Sin vigilancia, el lugar atrajo a buscadores de lo oculto, periodistas y vagabundos. Algunos salían horrorizados, otros nunca regresaban. En enero de 1912, un grupo de jóvenes que intentó explorar el sótano fue encontrado días después, desorientado y con heridas superficiales. «Escuchamos voces», dijeron, «voces que nos llamaban por nuestros nombres». El padre Joaquín, envejecido y enfermo, escribió en su diario una advertencia final: «Quemar la casa no servirá, sellarla tampoco. Lo que habita allí no está en las paredes, está en nosotros. Ella sigue viva, y su sombra crece». Poco después de esa entrada, el sacerdote desapareció. Sus feligreses lo buscaron durante semanas, pero nunca encontraron su cuerpo. En su parroquia quedaron únicamente sus diarios, que fueron confiscados y archivados junto con el resto del expediente Aguirre. Los meses siguientes estuvieron marcados por una extraña calma, pero no era alivio. Era un silencio pesado, como si el pueblo contuviera la respiración. Las desapariciones disminuyeron, aunque las historias sobre Magdalena continuaban circulando. Se decía que había sido vista en Sonora, luego en Sinaloa, siempre vestida de negro y con la misma expresión tranquila. Ninguna fotografía fue tomada, pero su figura se volvió leyenda, un mito moderno que recorría el norte de México como un susurro. En los mercados, los ancianos aún hablaban de ella con temor reverencial. «No la nombres», decían. «Si la nombras, vendrá». Décadas después, investigadores y periodistas seguirían revisando los archivos del caso Aguirre. Algunos aseguraban que varias páginas habían sido retiradas deliberadamente, que había cartas nunca publicadas y testigos silenciados. Otros creían que todo había sido exagerado por la prensa de la época. Sin embargo,
Cada intento por desacreditar la historia se encontraba con un obstáculo. Las fotografías de los restos, los informes forenses y los diarios del padre Joaquín eran demasiado explícitos para ser ficción. El libro sin título, jamás descifrado, seguía guardado bajo llave en una bóveda del archivo estatal. Los símbolos grabados en sus páginas coincidían con marcas halladas en otros lugares de México, lo que sugería una red más amplia de lo que cualquiera imaginó. Hoy en día, la finca Aguirre permanece en ruinas. Los campesinos evitan pasar cerca de ella, y los visitantes que se atreven a entrar describen un ambiente sofocante, como si el aire pesara. Algunos han fotografiado sombras inexplicables, otros han grabado sonidos de risas apagadas. Nadie vive cerca, pero todas las noches alguien deja velas en la entrada. Nadie sabe quién. Los investigadores que revisan el caso concluyen sus reportes con una frase inquietante: no se puede afirmar que la historia haya terminado. La última pieza del archivo Aguirre es una carta sin remitente, recibida en la comisaría de Durango en marzo de 1912. Escrita con tinta negra y caligrafía impecable decía: gracias por su interés. La obra continúa. Nunca se identificó al autor, y la carta fue guardada junto al libro. Desde entonces, la sensación de que el horror sigue latente en Durango nunca ha desaparecido. Los viejos del pueblo lo resumen con una sola advertencia: ella no se fue, solo espera.